Buenos días, mi nombre es Diego Rincón. Yo voy a exponer mi proyecto de tesis titulado Proceso VAPEX como método de recuperación mejorada para crudo pesado y extra pesado. Las reservas de petróleo a nivel internacional están representadas en crudo pesado y extra pesado, para las cuales se necesitan de nuevas técnicas para mejorar su producción. Técnicas tales como sería la inyección de agua caliente, inyección de vapor, la THAI, la CAPRI, SAGD, entre otras. Venezuela posee grandes cantidades de este hidrocarburo, ubicados en su mayoría en el oriente del país, particularmente en la faja del Orinoco. Pero hay un problema con este crudo, y es que tiene muy alta viscosidad y es muy pesado, lo cual dificulta su movilidad en el medio poroso, para lo cual se necesitan nuevas técnicas para mejorar su producción. Teniendo en cuenta también todos los beneficios de las técnicas anteriormente mencionadas, se llega a la conclusión de que se necesita una nueva técnica de mejoramiento térmico, como es el caso del método VAPEX, que es un método térmico que utiliza inyección de solventes de gases de hidrocarburos para bajar drásticamente la viscosidad del pozo, así haciendo mayor su producción y mejorando su factor de recobro mediante la tubería de gravedad. Esta investigación fue realizada en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, extensión COL, en la sede de Ciudad Ojeda. Fue realizado en el tiempo entre el año 2019, mes de agosto, a el 2020, mes de febrero. Su tema fue línea matriz de yacimiento, lineal potencial y recuperación mejorada. Objetivo general y objetivo específico. Objetivo general: analizar el proceso VAPEX como método de recuperación mejorada para petróleo pesado y extra pesado. Objetivos específicos: identificar los criterios para aplicar el proceso VAPEX como método de recuperación mejorada para petróleo pesado y extra pesado. Y comparar el proceso VAPEX con los demás métodos de recuperación para convencionales de petróleo pesado y extra pesado. Esta investigación tiene como propósito analizar el método VAPEX, sus características y aplicaciones, también compararlo con los demás tipos de métodos convencionales para conocer sus características, ventajas y limitaciones. Esta investigación también tiene como propósito dejar un precedente en cuanto se habla de recuperación mejorada de pozos para crudo pesado y extra pesado, tratando de aplicar el método VAPEX para mejorar la producción de todos estos tipos de pozos, lo que se traduce así en mejorar su factor de recobro, que es lo importante en esta industria. Antecedentes: en el 2019 habla Torres sobre un estudio comparativo de los métodos de recuperación mejorada SAGD y VAPEX en el campo Pungarayuca mediante un software de ingeniería. Flores y Marín hablan en el 2017, exponen su trabajo denominado VAPEX de inyección de solventes potenciales y aplicaciones en yacimientos de México. Y García en el 2015 elaboró su trabajo denominado Matriz de Evaluación Integral para la propuesta de masificación tecnológica en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Cuáles serán los beneficios VAPEX como método de recuperación mejorada? Sistema de variables. Definición conceptual. Flores y Marín en 2017. VAPEX es un método de recuperación mejorada de petróleo que hace uso de las inyecciones de solventes para reducir la viscosidad por medio de procesos de transferencia de masa a través de un arreglo de dos pozos horizontales paralelos y surge como una variación de dos métodos térmicos. Utilizan un solvente o mezcla de solventes como un medio para disminuir la viscosidad del aceite a través de una disolución, de esta manera mejorando la calidad del hidrocarburo. Esto quiere decir que el método VAPEX utiliza inyección de solventes con la ayuda del calor para reducir drásticamente la viscosidad del pozo y así poder mejorar su producción. Definición conceptual. Sistema de variables. Oilfield Glossary de Schlumberger en el 2019 dice: es un método para mejorar la recuperación de petróleo que usa técnicas sofisticadas que alteran las propiedades originales del petróleo
clasificada de alguna vez como una tercera etapa de la recuperación de petróleo, que se efectúa después de la recuperación secundaria. Las técnicas empleadas durante la recuperación mejorada de petróleo pueden realmente iniciarse en cualquier momento durante la vida productiva del yacimiento de un petróleo. Operacionales de Baleares. Objetivo general: analizar el proceso VAPEX como método de recuperación mejorada de petróleo pesado y extrapesado. Y se divide en dos: primero el método VAPEX y segundo la recuperación mejorada. Hablaremos del primero. Identificar los criterios para la aplicación del proceso VAPEX como método de recuperación mejorada para petróleo pesado y extrapesado. Dimensión, criterios. Categoría: yacimientos, operación y operacionales. Subcategoría: tipo de crudo, presencia de fractura, presencia de acuífero, presencia de capa de gas, selección de solventes, arreglo de pozos. Recuperación mejorada: comparar el proceso VAPEX con los demás métodos convencionales para la extracción de crudo pesado y extrapesado. De dimensiones: método. Categoría: método VAPEX y método SGD. Subcategoría: características, ventajas y limitaciones. Técnicas de acopio de la investigación, revisión documental, entrevistas no estructuradas, categorización de matriz de análisis. Técnicas de análisis de la investigación, análisis del contenido, triangulación de datos y comparación. Las modalidades utilizadas en esta investigación fueron científica, documental y analítica. Científica porque nos permitió investigar, corregir y redactar todo sobre el tema del método VAPEX como método térmico de producción mejorada para petróleo pesado y extrapesado, y así también conocer sus limitaciones, ventajas y características comparadas con otras técnicas. Documental. Es documental porque todo el conocimiento adquirido en esta investigación se puede corroborar mediante manuales técnicos, revistas y datos bibliográficos encontrados, entre otros. Y es analítica, ya que gracias al método metodológico implementado en esta investigación, nos permite analizar minuciosamente el método VAPEX como método térmico para la extracción de petróleo crudo de crudo pesado y extrapesado. Procedimiento. Fase 1. Criterios para la aplicación del proceso VAPEX como método de recuperación mejorada para petróleo pesado y extrapesado. Fase 2. Comparar el proceso VAPEX con los métodos térmicos convencionales para la extracción de crudo pesado y extrapesado. Técnicas de acopio de información, revisión documental, categorización, entrevistas no estructuradas y matriz de análisis de categoría. Matriz de análisis de categorización. Objetivo 1. Identificar los criterios para la aplicación del proceso VAPEX como método de recuperación de petróleo pesado y extrapesado. ¿Se puede aplicar el proceso VAPEX en un yacimiento natural fracturado? Sí, ya veremos por qué. Categoría: yacimiento. Subcategoría: yacimientos naturales fracturados. Informe 1. Palabras claves: yacimientos naturales fracturados, baja permeabilidad, solvente. La respuesta es: los yacimientos fracturados tienden a tener ambientes de baja permeabilidad, lo cual ayuda a tener un mayor contacto entre el solvente y el fluido, lo cual ayuda a la disolución de este, lo cual facilita el proceso y lo agiliza. Información 2. Informante 2. Palabras clave: yacimientos naturales fracturados, baja permeabilidad, solvente. La respuesta es sí, se puede aplicar, ya que los yacimientos naturales fracturados son de baja permeabilidad, lo que permite mayor contacto entre el petróleo y el solvente. Lo mismo dicho en otras palabras del informante anterior. Informante 3. Palabras clave: solvente. El VAPEX se puede aplicar a este tipo de yacimientos dado muy buenos resultados, ya que hay mayor área entre el contacto del solvente y el crudo. Llegamos a la conclusión de que sí, se puede aplicar. Identificar los criterios de la aplicación del proceso VAPEX como método de recuperación mejorada para el petróleo pesado y extrapesado. Yacimientos naturales fracturados, baja permeabilidad y solvente. Comparar el proceso VAPEX con los métodos térmicos convencionales para el petróleo pesado y extrapesado. Procesos térmicos, acuíferos, fracturas verticales, baja porosidad, baja conductividad térmica. Técnicas de análisis: análisis de contenido, triangulación de datos, comparación. Validación de la información. En esta investigación tuvimos 3 informantes, los cuales son la
ingeniera Gabriela Arape, el ingeniero Oscar Ramírez y el ingeniero José Teixeira, todos ingenieros en yacimiento. Criterios para la aplicación del proceso VAPEX como método de recuperación mejorada de petróleo pesado y extrapesado, método VAPEX. El método VAPEX es una combinación entre un pozo inyector y un pozo horizontal análogo al método SAGD, el cual posee una mayor área de contacto entre el solvente y el crudo, lo cual, como lo dije anteriormente, facilita el contacto entre ellos por más tiempo, lo cual hace que el solvente se pueda disolver mejor en el crudo, disminuyendo así drásticamente su viscosidad y haciéndolo más fácil de producir. Claro, esto también influye en sus características roca-fluido, las cuales podrían ser viscosidad, tener paquete de gas, presencia de acuíferos, entre otras. Comparación del proceso VAPEX con el método térmico convencional para el petróleo pesado y extrapesado. Drenaje gravitacional asistido por vapor. El drenaje gravitacional asistido por vapor es una técnica térmica que utiliza también las altas temperaturas para disminuir la viscosidad del pozo y así sacarlos por el drenaje de gravedad asistido. Esto ayuda mucho a la disminución de la viscosidad y aumenta la producción, ya que con más aumento de producción es más incremento del factor de recobro, que es lo importante en esta industria. Resultados, parámetros: extracción del petróleo asistido por vapor, drenaje gravitacional asistido por vapor. Características: el proceso VAPEX es un par de procesos horizontales, uno encima del otro, y también desplazados horizontalmente. En el pozo superior se inyectan solventes de hidrocarburo liviano en el rango de propano y butano inyectado. Este se difunde en el petróleo pesado o extrapesado, reduciendo su viscosidad, drenado por gravedad al pozo productor inferior. Se compone de dos pozos horizontales y paralelos ubicados uno encima de otro. Puede tener una longitud horizontal de 5.000 pies, según sea el caso. Debido a la poca movilidad que usualmente posee los crudos, se utiliza una distancia de unos pocos pies entre cada pozo, generalmente no es mayor a 50 pies. Resultado: entre las principales ventajas del método VAPEX se encuentra que el consumo de energía y que tiene menor consumo de energía y menos emisiones, lo cual es mejor. Perdón. Se puede decir que es mucho más barato que las demás técnicas. Podríamos compararlo con la técnica SAGD, tiene mucho menos consumo de energía, lo cual lo hace más barato. Este pozo, al no ser totalmente térmico, no tiene problema de pérdida de temperatura en alta cuando son mayor a 50 pies de longitud. Limitaciones: existe el riesgo de que algún yacimiento que aplique el VAPEX ocurra precipitación de asfalteno. Se requiere de una muy buena eficiencia de movilidad del solvente. No se recomienda aplicar a profundidades menores a 300 pies por posibles fracturas. Asimismo, a profundidades mayores a 5.000 pies la aplicación no son recomendadas, ya que ocurren pérdidas de calor a lo largo de la tubería. Subcategorías: contraste o similitudes. Tipo de crudo. En cuanto al tipo de crudo, los especialistas consideran que el método VAPEX se puede aplicar en yacimientos de crudo pesado y extrapesado, cuya gravedad API preferiblemente se encuentre entre los 8 a 20 grados API. Viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Hay que saberlo antes de hablar de ello. La viscosidad es un estado en el cual se encuentra el fluido, que impone resistencia ante su movilidad en el medio poroso. A la hora de aplicar el método VAPEX, se le aplica calor, lo cual ayuda mucho a combatir la viscosidad. Este método se aplica cuando la viscosidad no es mayor, cuando la viscosidad es superior a 1000 cp. Sin embargo, en los pozos cuales su viscosidad tiene un bajo índice, es mucho más recomendable y favorece mucho más la aplicación de este método. Presencia de arcilla. De acuerdo con los tres especialistas, la presencia de arcilla no es una limitante, ya que el uso de solventes elimina los problemas de hinchazón de ella. Presencia de acuífero.
es muy bueno, cuando se habla de la presencia de acuífero, es muy recomendable utilizarlo, ya que gracias a el acuífero, que viene siendo agua, permite la dispersión y la diluición del solvente, haciendo más fácil su aplicación y más recomendable a la hora de aplicarla. Presencia de capa de gas. Presencia de capa de gas. A la hora de hablar de esto, no es muy recomendable, ya que el gas no permite la diluición del solvente, lo cual puede causar un mayor costo para la compañía y no aumentará su producción. Presión en el yacimiento. Los especialistas consideran que para obtener una buena respuesta del método de las presiones del yacimiento se encuentra por debajo de la presión de rocío. Los valores recomendados por los expertos se deben encontrar entre 150 y 2000 grados de PI. El solvente utilizado. En cuanto a las respuestas desglosadas de los especialistas, la selección del solvente es un factor de los factores más en el diseño del VAPEX. Se estima que la relación optimizada entre los solventes y el crudo debe estar entre un intervalo de 0,12 metros cúbicos a 0,3 metros cúbicos de solvente por metro cúbico del crudo pesado. Cabe destacar que los solventes más utilizados son etano, propano, butano o mezclas de propano-butano. Conclusión. El método de extracción de petróleo asistido con vapor se aplica en yacimientos de crudo pesado y extrapesado con la finalidad de disminuir la viscosidad, lo que trae como consecuencia mayor movilidad de petróleo. Con la finalidad de aplicar un proceso se usa un par de pozos horizontales, uno encima del otro y también desplazados horizontalmente en el pozo superior. Se inyecta un solvente de hidrocarburo liviano a un rango de propano y butano inyectado. Este se distribuye en el petróleo pesado o extrapesado, reduciendo su viscosidad, drenado por gravedad de producción inferior. En cuanto a las características del yacimiento, para aplicar el método VAPEX hace necesario considerar ciertos parámetros, entre los cuales cabe mencionar la presencia de la capa de gas, ya que es una limitante a producir pérdidas del solvente, afectado adversamente los procesos e incrementar los costos. Por otra parte, la presencia de acuíferos podría ser beneficiosa a la aplicación del método, ya que puede ser usada para esparcir y distribuir solventes vaporizados debajo de la formación con petróleo con el fin de darle más movilidad. Recomendaciones. Para la aplicación del método de extracción de petróleo asistido con vapor se hace necesario tener actualizado el estudio de yacimiento, tanto geológico como petrofísico, a fin de garantizar el éxito del proyecto. Con la finalidad de evitar la pérdida de calor a lo largo de la tubería, se debe considerar la aplicación de VAPEX a profundidades menores de 5000 pies. Considerar la presencia de capa de gas en los yacimientos, ya que la pérdida de solvente puede afectar un problema y aumentar el costo. Es conveniente que al momento de seleccionar los yacimientos, la aplicación del VAPEX, se tenga presencia de la saturación de petróleo, la cual debe ser mayor a 48%, ya que obtendrá mayor recobro. Asimismo, la viscosidad debe ser mayor a 1000 cp para que este método sea eficiente. Finalmente, al momento de seleccionar el tipo de método para ser aplicado en el yacimiento de crudo pesado y extrapesado, se tiene que considerar las características de la roca y los fluidos, entre las cuales cabe destacar la saturación de petróleo, profundidad, heterogeneidad, porosidad, viscosidad, presencia de acuífero, lutitas, acuífero, capa de gas, entre otros. Y para terminar, una pequeña reflexión. Triunfar es simple. Haz lo correcto, de manera correcta y en el momento correcto. Arnold Glasgow. Muchas gracias y que tengan un buen día.